bienvenida Leo a tu lectura de runas para este comienzo de ciclo, para este 2025. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este mes, cuáles son los mensajes que tenés que escuchar para este comienzo de año. ¿Qué mensajes quieren decirte las runas? A ver qué tenés que tener en cuenta. ¿Qué se viene? A ver. A ver cómo viene este comienzo de año. Bueno, a ver, Leo, por una parte, entremos primero en lo que es el área de la economía, ¿no? Especialmente hablando del mes de enero. Y acá aparece la runa Lagut. Esta runa marca un tiempo donde la intuición va a ser fundamental. Hablamos de, digamos, un tiempo económicamente positivo, estable, pero, y ahora vamos a ir hablando en las distintas áreas, vas a ver de que la intuición es la que debe ser escuchada en este tiempo. A veces parece que no, pero viste cuando decimos esta frase de año nuevo, vida nueva, pues bien, esta es la frase que va a estar resonando en enero. Viene un cambio de ciclo importante en general en las diferentes áreas, pero en especial en el área de la abundancia. Quiero que te guíes por tu intuición, porque en cuanto a, por así decirlo, nuevos proyectos, es un tiempo de manifestar. Por eso si vos lo sentís, debes de avanzar. Aparece Inguas, que es la runa de esa semilla para marcar el momento ideal de plantar esos nuevos proyectos, de empezar a ponerlos en marcha. Por eso, si de alguna manera venías pensando en los meses anteriores al respecto de algún proyecto en especial, este es el mes ideal para comenzarlo. Si bien a veces decimos, bueno, por ahí enero todavía estamos recién muy cercanos de fin de año nuevo, y por ahí queremos empezar los proyectos más mirando hacia febrero o a marzo. Acá las runas te están diciendo que hay que empezar ahora. El momento es hoy. Y puntualmente habla de que si de alguna manera vos intuís de que es el momento adecuado, confía. Y de alguna manera a lo que es el entorno en este tiempo habría que dejar un poco de costado, más incluso las opiniones negativas en este momento. No habría que dejarse llevar tanto por el estrés, la ansiedad del entorno. Hablamos de que el entorno va a estar un poco con esa energía haciendo esa clase de trabajos, porque aparece acá la runa Eiwas para marcar de que, bueno, de que tu entorno cercano va a estar, como quien diría, haciendo un proceso más de depuración, más de purificación, y en el área por ahí concreta, económica, puede que todavía hayan opiniones un tanto por ahí negativas, no negativas en contra de uno, simplemente de que la persona, cuando alguien está pasando un momento difícil, lo más probable es que las opiniones que tenga ante las cosas que queremos hacer y nuestros sueños sea una, digamos, mirada un poco negativa. Entonces, habla puntualmente de, como quien diría, ser un poco oídos sordos con el entorno en este tiempo, no por negativo, sino porque no es el momento, ¿no?, de escuchar al entorno. Y especialmente Iguas marca de que no van a venir especiales ofrecimientos laborales. Por eso, si estabas esperando por ahí que en especial se dé algún puesto de trabajo y demás, eso se va a ver un poquito más demorado todavía. Enero es un mes, por así decirlo, de que en entornos y grupos de trabajo todo va a quedar un poco demorado, ¿no? Recién va a empezar a moverse la energía a partir de febrero. Entonces, por eso habla de que en ese sentido no hay que esperar nada, pero sí hay que poner atención a esos nuevos proyectos, a los nuevos comienzos. Y en particular otro lugar donde hay que poner atención es
a el crecimiento personal en cuanto a estudio. Acá aparece la runa Sigel, marcándonos de que enero es un mes importante para crecer, sea por ahí en algún curso que querías tomar, sea por ahí alguna capacitación que querías hacer o puntualmente el estudio, ¿no? Si bien enero a veces uno no lo considera para esta clase de cosas, para esta clase de inicios, pero acá aparece Siegel para marcar de que es el momento y Siegel nos marca de que es el momento en sí. Este año es un momento de crecimiento en cuanto a habilidades, en cuanto a desarrollo técnico y también es un tiempo extraordinario para adquirir nuevas habilidades, nuevas herramientas, ¿no? Es un tiempo de crecer desde el área, digamos, educativa, por así decirlo. Por eso es importante tener en cuenta estas dos áreas que acabamos de mencionar, tanto un buen momento como para iniciar nuevos proyectos, como un buen momento para la capacitación y el crecimiento que después lo puedas aplicar, porque junto con Laus dice de que, a ver, si yo sé de que aprendiendo determinadas herramientas me puedo asegurar una abundancia para el resto del año, acá sí que le está diciendo de que es el tiempo hoy para hacerla, para asegurar ese paso en tu vida. De hecho, justamente hablando de los procesos, por así decirlo, repetitivos, vieron de que siempre pasa de que si observas el año anterior, hubieron de alguna manera patrones repetitivos de conducta y acá habla puntualmente de que en ese sentido, esos patrones que a todos nos pasa que se suelen repetir, aparece la runa Isa para marcar de que no hay que escuchar especialmente a esos pensamientos. En especial, esta runa está diciendo de que si vienen pensamientos que de alguna manera vos detectás de que te llevan a repetir ciertos patrones o que te llevan a sacar determinadas conclusiones que de alguna manera te llevan a detenerte, pues bien, habla de congelar esos pensamientos, dejar, por así decirlo, un poco de lado, ¿no? De hecho, como quien diría, la conducta práctica que propone esta runa es: si estoy queriendo pienso en mi proyecto que ya tenía de hace rato y quiero manifestar, y voy a empezar a pensar en, bueno, voy a ponerlo a andar en este mes, voy a empezar a hacerlo y ya vienen las dudas con si es el momento adecuado o no, congelo ese pensamiento, lo dejo de costado y hago igual y avanzo igual y no me detengo. Hay alguna capacitación que quiero hacer, pero seguramente que en este comienzo de año ahora no están, porque por ahí arrancan en febrero. Congelo ese pensamiento, lo dejo de costado y avanzo. Isa puntualmente aparece para marcar de que si queremos romper, por así decirlo, los patrones de conducta negativos que nos impiden a crecer, a expandirnos, tenemos que desarrollar esta capacidad de congelar dichos pensamientos, porque de hecho el consejo que traen las runas junto con Isa, que un poco lo abarcamos ahí con Isa, es Kenach, que habla de la capacidad de la conciencia creativa, de confiar en tu propia estrella, por así decirlo, en tu propia conciencia. Entonces, como decimos, la manera de romper patrones y de crecer en este comienzo de año y tener esto en cuenta a lo largo del año, ¿no? Es, como decimos, congelar esa clase de pensamientos y en su lugar, en vez de dejar ese espacio vacío, ese momento vacío, no, lo reemplazo con confianza, lo reemplazo con avance, lo reemplazo con creatividad. Si quería
estudiar determinada cosa y no sé por qué no, seguramente que en el lugar donde vivo no hay ningún curso que enseñen, congelo ese pensamiento y creativamente digo, bueno, en algún lugar del mundo lo deben estar enseñando de manera online y yo puedo tomar esa capacitación, quizás incluso hasta sea un lugar con mayor prestigio. Voy a buscarlo, me vuelvo proactivo en ese sentido y congelo ese pensamiento negativo. Esa es la clave, especialmente para este comienzo de año, donde se dan una gran apertura de oportunidades en las diferentes áreas, ¿no? Especialmente, como decimos, de forma proyectos, independiente, estudio y también en el área del amor. Acá esto también es muy importante y esto que dijimos también es importante que lo tengas en cuenta en el área emocional, en el área del amor, ¿no? Para congelar esos pensamientos de duda o esos pensamientos negativos, ¿no? Al respecto de las parejas. Porque acá aparece una runa extraordinaria. La runa es Dagats y marca un tiempo de, digamos, florecimiento emocional, de renacimiento. Este comienzo de año viene con una energía muy positiva en el área del amor, especialmente para nuevas relaciones. Dagas habla de que te permitas disfrutar, que te permitas vivir, que no estés al pendiente de qué es lo que llega o lo que no, simplemente disfrutes, pero vivas el presente de forma consciente. ¿A qué nos referimos con esto? A que no me enfrasco en mi trabajo, no me enfrasco. Si tengo la oportunidad de ir a tomar un café con una amistad, si me invitan a compartir con un grupo de amigos o con amistades de otros grupos, no me encierro en mi burbuja, sino que me permito ese disfrute y en el momento comparto, en el momento no estoy con la mente hacia lo que hay que hacer mañana, ni tampoco a cosas viejas, sino de que me permito disfrutar ese presente. Si uno toma esta actitud, te vas a dar cuenta de que verdaderamente va a ser un tiempo muy, muy positivo y bien especialmente ahí, o si observás incluso la carta, hay justamente esa pareja, ese disfrute, aparece la mariposa marcando esa transformación. En especial en este tiempo se puede dar una bonita pareja, una nueva relación muy positiva, pero hay que estar vibrando en esta frecuencia. Que de hecho, por otra parte, si estás en una relación de pareja, esta runa es excelente porque habla de un tiempo, por así decirlo, de renovación y de expansión del amor en la pareja. Y Dagas es una runa especialmente asociada a la verdad, por lo cual se puede confiar en lo que el otro dice, en lo que el otro expresa y de hecho, el consejo en el área emocional, acá aparece la runa Ewas, marcando la protección, la seguridad. En este tiempo hay que trabajar en eso, justamente en la confianza en el área del amor, en confiar en que uno, por así decirlo, no se va a decepcionar a sí mismo, de que uno se va a cuidar emocionalmente y va a estar alerta cuidando su corazón, confiar en, si estás en una relación de pareja, en la persona que tenés por delante, en lo que dice, porque es igual, justamente habla de que es un tiempo de confianza, de seguridad, de permitirte disfrutar y de tranquilidad. Y de hecho, si estás buscando una nueva relación, esta runa te invita a confiar justamente en tus propias alarmas internas que te van a permitir de alguna manera reconocer patrones de personas que fueron negativas en el pasado, reconocer esos patrones en las personas del presente y confía en esa protección que vos te das, por ende, avanza si sentís que hay una persona que es verdaderamente positiva para vos. Si ves el amor por delante, no lo dejes pasar, dice esta dupla. Espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos y espero de que tengas un extraordinario comienzo de año y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.